Hola muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a continuar con la serie de vídeos dedicados a máquinas virtuales. Vamos a ver cómo podemos instalar Windows Vista con Service Pack 2 en VirtualBox. Bueno, aparte de lo que es la instalación del sistema, haremos una configuración completa para tener soporte de sonido, red, memorias USB y luego también activaremos la característica de Aero en Windows Vista bajo máquina virtual. Utilizaremos para ello las VirtualBox Guest Additions y luego también, bueno, pues activaremos lo que es el soporte de portapapeles compartido y de carpetas compartidas, algo muy interesante para trabajar con VirtualBox. Venga, pues vamos a ello. Bien, pues ¿qué software vamos a emplear para hacer este vídeo? Bueno, pues lo primero, Oracle VirtualBox, la máquina virtual. Vamos a trabajar con la versión, aquí lo estáis viendo en el acerca de 7.1.10. Os dejaré como siempre en la descripción del vídeo los enlaces para que podáis descargar y replicar el experimento, ¿no? Luego vamos a emplear, y ahí lo estáis viendo también aquí arriba, la ISO de instalación del DVD de Windows Vista, en este caso Service Pack 2 de 64 bits. Y por último, cuando instalemos nuestro sistema en la máquina virtual, vamos a instalar también las VirtualBox Guest Additions. Este software es muy interesante, es un complemento que podemos instalar y que agrega algunas características a nuestra máquina virtual de sistema. En este caso, bueno, pues una integración mejor con el ratón, una resolución en pantalla dinámica, aceleración 2D y 3D. En el caso de Windows Vista sí que funciona la aceleración 3D, aunque un poquito limitada, pero la vamos a tener que instalar para poder luego agregar la característica de Aero y luego, bueno, pues características como carpetas y portapapeles compartidos, sincronización horaria o arranque más rápido. Así que bueno, pues vamos a instalar estas VirtualBox Guest Additions para dejarlo todo bien configurado. Bueno, pues vamos a crearnos nuestra primera máquina virtual de Windows Vista. Bien, pues pinchamos aquí en el botoncito de nuevo y escribimos un nombre para nuestra máquina virtual. Yo normalmente siempre recomiendo que escribáis el nombre del sistema operativo que vayáis a trabajar, porque de esta manera la máquina virtual, bueno, pues configura mejor el hardware, aunque luego hagamos modificaciones sobre ello. Y también, bueno, pues nos coloca bien el tipo de sistema operativo, aquí lo estáis viendo, Microsoft Windows, y también, bueno, pues la versión, en este caso Windows Vista de 64 bits. Bueno, vamos a pinchar aquí en el hardware y vamos a configurar lo que es la RAM y el número de procesadores. En este caso, para Windows Vista vamos a colocar pues un par de gigas, aunque en principio desde 512 debería funcionar. Tampoco hace falta incrementar mucho lo que es el número de gigas de la máquina virtual, porque muchas veces se pierde rendimiento y realmente funciona peor con una capacidad de memoria gigantesca o una cantidad enorme de núcleos, ¿no? Bueno, en cuanto a CPUs o núcleos de CPUs, pues vamos a utilizar dos núcleos. Vamos a poner dos núcleos, era lo típico para Windows Vista, aunque se podía poder trabajar con uno, pero el rendimiento, bueno, pues era bastante menor y con esto pues es suficiente. Vamos a pinchar aquí en disco duro y vamos a configurar nuestro disco duro. Bueno, aquí podemos configurar lo que es el tamaño. En principio vamos a dejar el tamaño que aparece aquí, 25 GB, lo mínimo para instalar Windows Vista, si mal no me acuerdo, son 15. Si vais a utilizar algún software, bueno, pues tenéis que poner un poquito más. Y luego aquí abajo podemos seleccionar el tipo de disco que vamos a emplear. Normalmente para trabajar con VirtualBox vamos a emplear el tipo VDI o VirtualBox Disk Image. Es el modo nativo para trabajar con este software, pero podéis emplear también otro tipo de discos duros, por ejemplo VHD, si queremos trabajar con un disco duro virtual que luego queramos abrir, pues no sé, en Windows o con otro tipo de software para poder manipularlo, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar VDI. Bueno, luego podemos clicar aquí o desclicar para reservar el espacio. Si clicamos, el espacio se queda reservado y nos va a crear un disco de 25 GB. Y si lo dejamos sin clicar, pues nos va a crear un disco, vamos a decir, dinámico, que va a ocupar más o menos dependiendo de lo que vayamos instalando. Como el disco en este caso es muy grande, bueno, pues vamos a dejarlo sin reservar el espacio completamente, ¿vale? Porque si no nos va a ocupar 25 GB ya directamente en nuestro disco. Es verdad que si lo reservamos completamente, el rendimiento suele ser un poquito mejor. Entonces, bueno, si vais a trabajar con sistemas antiguos y con discos pequeñitos, pues yo siempre recomiendo clicar esta opción. Bueno, vamos a darle a terminar y ya vemos aquí nuestra máquina virtual creada. Aquí la veis, Windows Vista, ¿no? Podemos acceder a las opciones de la máquina virtual pinchando con el botón derecho, podemos darle a configuración, ahora vamos a ver en qué consiste, podemos clonar nuestra máquina virtual, hacer una copia por si queremos hacer alguna modificación o lo que sea y no perder, bueno, pues la configuración inicial, podemos eliminarla una vez que nos hayamos cansado de ellas, moverla a un grupo, esto nos permite crear grupos para luego, bueno, pues ordenar bien aquí todas las máquinas virtuales, iniciarla, bueno, y hacer otras opciones que no vamos a ver, ¿no?
Bueno, aquí a la derecha nos aparece siempre una lista con todos los componentes de la máquina virtual y podemos ir, bueno, pues viendo qué es lo que hemos seleccionado, ¿no? Y por supuesto luego podemos cambiarlo. Si arrastramos con la rueda, pues vamos viendo todas las características o todas las categorías, ¿no? Bueno, vamos a pinchar sobre la categoría de general o sobre cualquiera de ellas realmente y se nos abre lo que es la ventana de configuración de nuestra máquina. Aquí tenemos, bueno, pues dos opciones, opción básica o opción expert, cambia un poquito los elementos que podemos ver o las categorías y bueno, pues podemos ir desplazándonos por las categorías, por cada una de ellas, de nuestros componentes de la máquina virtual para ir cambiando, ¿no? También, bueno, pues podemos avanzar con la rueda y si os dais cuenta, bueno, pues va moviéndose lo que es el menú de la izquierda y vamos viendo todas las características. Bueno, vamos a cambiar algunas cosillas, no muchas. Aquí en general, bueno, pues tenemos el nombre que hemos puesto, el tipo de sistema, la versión de Windows. Podemos ir aquí abajo en sistema y bueno, pues vemos la memoria que hemos puesto, 2 GB. Aquí tenemos el procesador, aceleración, lo vamos a dejar todo por defecto. Acordaos que siempre tenemos que tener aquí, esto es importantísimo, la unidad óptica marcada y activa para poder iniciar la máquina virtual y instalar nuestro sistema desde unidad óptica, en este caso ISO de DVD. Y luego, bueno, pues tenemos aquí diferentes opciones, las vamos a dejar normalmente siempre por defecto, a no ser que sepáis evidentemente lo que estáis tocando, ¿no? Bueno, vamos a pinchar aquí en pantalla y en pantalla, bueno, pues vamos a hacer algunos cambios. Para poder instalar, bueno, pues Aero y poder ver Aero trabajando en Windows Vista en máquina virtual, necesitamos habilitar la aceleración 3D. Vamos a pincharlo. Y luego, bueno, pues vamos también a poner más memoria, ¿vale? Vamos a instalar 256 megas, que es lo máximo que permite en un principio esto de aquí. Si no lo colocamos así, bueno, pues no vamos a poder trabajar con Aero, ¿de acuerdo? Bueno, almacenamiento. Vamos a pinchar aquí en almacenamiento. Aquí estamos viendo nuestro disco virtual. Vamos a pinchar aquí en disco vacío. Esta es la unidad óptica y vamos a agregar ya nuestra unidad o nuestra ISO de DVD de Windows Vista. Pinchamos aquí en el circulito del icono del CD y decimos Choose a Disk File. Y bueno, pues en este caso nos vamos al escritorio. Ahí estamos viendo la ISO. Y seleccionamos la ISO de Windows Vista y ya queda configurada para poder arrancar nuestro PC o nuestra máquina virtual en este caso y realizar la instalación. Bueno, tenemos luego las categorías de audio, red y USB. Vamos a audio. Bueno, aquí en audio normalmente podemos estos componentes siempre habilitarlos o deshabilitarlos. Si no queremos trabajar con audio o con red o con puerto USB, siempre podemos llegar a deshabilitar estos componentes, ¿no? Lo vamos a dejar habilitado. Y normalmente aquí podemos trabajar, bueno, pues con AC97 o audio Intel HD. La Sound Blaster 16 no es compatible con Windows Vista y no vamos a tener sonido si seleccionáis esta opción, ¿no? Vamos a dejarlo por defecto, la que nos venga normalmente siempre suele funcionar correctamente, en este caso Intel HD. Bueno, en cuanto a red, bueno, pues tenemos aquí en el combo diferentes opciones. Podemos trabajar con NAT, que es lo normal para trabajar con máquina virtual, pero si queréis ver, bueno, luego vuestra máquina virtual en la red, pues necesitamos utilizar adaptador puente, ¿no? Vamos a dejarlo como NAT. En un principio lo único que queremos es instalar la red y comprobar si podemos navegar o tener red en nuestro Windows Vista. Y luego tenemos aquí la lista de adaptadores. Normalmente también, bueno, pues aquí nos coloca, aquí lo estáis viendo, un adaptador Intel Pro a gigabit. Si queréis probar con alguno más antiguo o algunos más moderno, pues podéis probar. Yo la verdad es que no conozco muy bien las diferencias entre uno y otros, entonces bueno, pues siempre me fío por el adaptador que pone esto por defecto. Bueno, en cuanto a puertos USB, bueno, llega una de las cosas más interesantes para configurar. Vamos a luego a conectar un pendrive en nuestra máquina host, en nuestra máquina de Windows 11, y vamos a ver si podemos, bueno, pues activar este pendrive en nuestro Windows Vista, ¿no? En la máquina virtual. Bueno, para eso necesitamos activar los controladores de USB. Existen realmente, bueno, pues 3 tipos aquí que trabajan con la máquina virtual, ¿no? El controlador USB 1.1 o HCI, el controlador USB 2.0 o HCI más eHCI y el controlador USB 3.0 XHCI. Bueno, Windows Vista trabaja de manera nativa con controladores 1.1 y 2.0. No trabaja de manera nativa, o por lo menos hay que agregar drivers con USB 3.0, aunque puede hacerlo. Entonces yo os recomiendo que si vais a poder colocar un pendrive normal y corriente, pues utilicéis cualquiera de estas dos opciones.
Bueno, ¿cuál es la diferencia? El USB 1.1 va más lento, pero no requiere de ningún tipo de controlador especial ni añadir nada a la máquina virtual. Si colocáis USB 2.0 también va a funcionar, pero va a funcionar a la velocidad del USB 1.1. Si queréis que funcione a la velocidad 2.0, bueno, pues tenéis que incluir otro software o instalar otro software en la máquina virtual. Bueno, aparte de lo que es la máquina virtual, que son las extensiones de VirtualBox, ¿no? No vamos a trabajar con ellas, no me voy a liar con eso. Aquí estáis viendo, bueno, pues la pantalla de lo que es la descarga de VirtualBox y ahí podéis descargarlo y si queréis instalarlo, lo instaláis, ¿vale? Entonces lo voy a dejar como USB 2.0, podríamos también poner USB 1.1, pero realmente vamos a trabajar a una velocidad menor de la que se podría, ¿no? Pero bueno, vamos a trabajar con ello. Bueno, luego, aparte de lo que son los controladores o habilitar los controladores USB, tenemos que agregar el dispositivo USB, ¿vale? Aquí en esta ventana, bueno, pues una vez que metamos o conectemos nuestro puerto USB a nuestro PC host, al PC principal, al hardware real, pues podremos seleccionar mediante este botoncito el dispositivo USB, en este caso nuestro pendrive, para que quede instalado en la máquina virtual. Si solo instalamos los controladores, no vamos a poder instalar nuestro pendrive, luego lo vamos a ver, ¿vale? El USB lo vamos a instalar una vez que ya tengamos nuestro Windows Vista totalmente instalado. Bueno, pues en principio no hay que configurar nada más, aceptamos y ya tenemos nuestra máquina virtual perfectamente configurada. Bueno, antes de iniciar lo que es la máquina virtual, vamos a cambiar algunas opciones de nuestra visualización o de nuestro comportamiento de la máquina virtual de VirtualBox. Vamos a pinchar aquí en Archivo, Preferencias y vamos a ver algunas cosillas y a cambiar otra. Bueno, aquí en general tenemos lo que es la carpeta predeterminada de máquinas. En esta ruta, bueno, pues se guardan lo que son las configuraciones de nuestra máquina virtual y los discos duros virtuales. Yo creo que es importante tener esta ruta localizada. Yo de hecho la he cambiado respecto a la que viene por defecto porque, bueno, pues si queremos abrir en algún momento el disco duro virtual con alguna aplicación o lo que sea, pues sabemos dónde está, ¿de acuerdo? Bueno, aquí en entrada, en la pestañita de máquina virtual, vemos las teclas que tenemos asociadas para trabajar, teclas de acceso rápido con nuestra máquina virtual. En este caso, la tecla más importante es esta que dice Hostkey Combo, es también la llamada tecla de anfitrión. Esta tecla, que es ahora mismo el control derecha, pero se puede mapear y cambiar, bueno, pues lo que nos permite es cambiar el foco entre lo que es la máquina virtual o nuestro host o el sistema principal, en este caso Windows 11. Y tiene diferentes combinaciones y se asocia a otras teclas, aquí estáis viendo algunas de ellas, pues se producen diferentes efectos a la hora de trabajar con la máquina virtual. Por ejemplo, tenemos aquí reiniciar, pues anfitrión más R, y lo que hace es reiniciar nuestra máquina virtual, ¿no? Tenemos también otro grupo aquí de teclas muy interesantes, por ejemplo, anfitrión C y anfitrión F, que vamos a ver luego a la hora de trabajar con las ventanas de nuestra máquina virtual, cambiar lo que es el tamaño o el escalado. Bueno, luego nos vamos aquí a pantalla y esto es muy importante. Aquí en pantalla vamos a hacer un pequeño cambio. Cuando nosotros instalamos un sistema en máquina virtual, bueno, pues normalmente al principio, lo que es la instalación, las pantallitas se van a ver muy pequeñas. Entonces vamos a cambiar aquí lo que es el escalado ahora al principio, vamos a ponerlo en principio a 150, si vemos que es necesario aumentamos más el tamaño para poderlo verlo bien. Una vez que el sistema esté instalado, seguramente tendremos que bajar el factor de escalado y por supuesto cuando tengamos las Guest Addition y trabajemos a pantalla completa, pues quitaremos el factor de escalado, ¿vale? Pero al principio quizá pues es interesante para que la pantalla se quede grande. Ahora vamos a ver un poquito esto cómo afecta. Bueno, pues vamos a aceptar y arrancamos ya nuestra máquina virtual. Venga, pues iniciamos nuestra máquina virtual, le damos a iniciar, esperamos a que se cargue la máquina, ahí vemos cómo empieza a cargarse, aparece un área de notificaciones, ahora lo vamos a ocultar en cuanto podamos. Y bueno, pues nos surge aquí la ventana de virtualización. Esta ventana es la ventana en la que nos va a mostrar, aquí lo veis, el contenido de nuestra máquina. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que esta ventana tiene diferentes modos de visualización. Ahora mismo vamos a minimizar lo que tenemos detrás. Estamos trabajando con una ventana que se llama ventana de escalado. Esta ventana de escalado podemos llegar a estirarla y a deformarla a lo que nosotros queramos. A mí trabajar con este tipo de ventana no me gusta, se ve muy mal. Si os dais cuenta, fijaos la calidad de cómo se está viendo lo que está dentro de la ventana y además, bueno, pues se puede deformar. Bueno, a mí me gusta trabajar en otro formato. ¿Cómo podemos cambiar el formato? Pues presionando la tecla de Host F. Si presionamos Host F, cambiamos a lo que es pantalla completa. Hay dos tipos de pantalla completa. Esta que estamos viendo aquí, estamos viendo la ventana de Windows ahora mismo, bueno, pues con el escalado que hemos puesto. Acordaos que hemos puesto un escalado de 150
Si lo dejáis en 100 se va a ver la ventana muy pequeñita. El escalado luego vamos a tener que cambiarlo según instalemos Windows, pues a lo mejor vamos a tener que poner 100 o 150 o 200 dependiendo de la resolución que también que pongamos, ¿no? Esto es un poco variable y hay que jugar con ello. Bueno, y luego tenemos el método que a mí más me gusta de visualización, que es presionando otra vez la tecla de Host F. Bueno, pues el método que se llama o que llamo yo pantalla completa con menú. Fijaos que aparece aquí un menú de la máquina virtual. Podemos también, bueno, pues empequeñecerlo, ¿vale? Aquí lo veis, tenemos ventana flotante si queremos, y nos aparece también aquí una ventana de estado con un montón de símbolos de la máquina virtual. Bueno, pues yo creo que esta es la mejor manera para trabajar. ¿Por qué? Bueno, pues porque aparte de ver la ventana con más calidad, si os dais cuenta no la vemos borroso como estamos viendo antes, no podemos estirar. Si estiramos, pues si os dais cuenta la ventana siempre se mantiene del mismo tamaño, cambia lo que es el escritorio, ¿no? Podemos hacer doble clic y volvemos otra vez a verlo en grande, pero siempre la ventana se mantiene del mismo tamaño. Pues estamos viendo también aquí el menú de la máquina virtual, que es muy interesante para poder hacer cosas según vayamos trabajando con la máquina, ¿no? Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, aquí en archivo tenemos preferencias. Si pinchamos en preferencias, bueno, pues mostramos las preferencias de VirtualBox. Acordaos que tenemos aquí en pantalla lo que es el escalado y podemos cambiarlo y verlo un poquito más grande o más pequeño, ¿no? Lo que es esta ventana. Bueno, luego tenemos cerrar. Si le damos a cerrar, bueno, pues nos aparece aquí un menú para apagar la máquina. Si lo apagamos de golpe, bueno, pues evidentemente lo que tengamos corriendo se puede estropear. Y también tenemos la opción muy interesante de guardar el estado de la máquina. Si le damos a guardar el estado de la máquina, la próxima vez que iniciemos, bueno, pues arrancará justo donde estemos trabajando, ¿de acuerdo? Que es muy interesante. Bueno, vamos a cancelar aquí. Tenemos el menú de máquina. Pinchando aquí en configuración se nos abre lo que son las configuraciones y las características de nuestra máquina virtual, pasando por todos los componentes del sistema. Ahora mismo, como está la máquina encendida, pues si os dais cuenta no podemos cambiar componentes, solamente algunos. Por ejemplo, la unidad óptica, disco duro, disquete, podemos activar o desactivar el arranque y tal, pero realmente la inmensa mayoría de los componentes no vamos a poder cambiarlos, ¿vale? Tendríamos que apagar la máquina para poder cambiar. Bueno, ¿qué más cosas tenemos aquí? Tenemos tomar instantáneas o screenshots, diferentes, bueno, pues cosas de administración o de información, y luego algunas cosas para pausar la máquina. Podemos pausar la máquina, fijaos que se queda en blanco y negro, y así, bueno, pues la máquina se queda pausada, podemos reanudarla y luego, evidentemente, reiniciar o apagar. Y tener cuidado porque si le damos a reiniciar o apagar, bueno, pues evidentemente se pierde el contenido que tengamos en la máquina, ¿no? Bueno, ver, el contenido que no hayamos guardado, quiero decir. Ver, en el menú de ver, bueno, pues tenemos el método de cambiar entre lo que es la pantalla completa y el modo de escalado. Fijaos que aquí siempre aparece lo que es el acceso directo Host C y Host F, ¿no? Si le damos a Host C, pues podemos volver otra vez a la pantalla esta de estirar, que a mí no me gusta, ¿no? Pero bueno, si a alguien le gusta, puede trabajar evidentemente con ella. Y si le damos a Host F, volvemos otra vez a la primera pantalla completa y Host F otra vez la segunda pantalla con menú. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí en ver? Bueno, tenemos algunas opciones para cambiar la visualización de estos accesos directos de la barra de estado que está por aquí. En entrada, bueno, pues tenemos el teclado, las preferencias del teclado de lo que es la máquina virtual. Podemos cambiar lo que es la tecla de host y los accesos directos, aquí lo tenemos. Y luego tenemos lo que es la interacción del teclado con la máquina virtual. Si queremos hacer un control al suprimir en nuestra máquina virtual, pues no podemos hacerlo con el teclado físico de nuestro PC porque haremos un control al suprimir en el sistema host, ¿no? Pues tendremos que hacerlo a través de este menú, insertar control al suprimir o insertar print screen para hacer, por ejemplo, un imprime pantalla, ¿no? Bueno, pues es interesante esto. Bueno, luego tenemos aquí el menú de dispositivos. Aquí en el menú de dispositivos, bueno, pues podemos cambiar, fijaos, la unidad óptica y poner pues una ISO diferente. Ahora mismo vamos a instalar Windows Vista, entonces tenemos esta ISO seleccionada. Podemos, si queremos, quitar la ISO. Y luego tenemos, bueno, pues opciones para cambiar algunos de los dispositivos de audio, red o USB. Fundamentalmente, bueno, pues activar o desactivar los dispositivos y, por ejemplo, en USB también, bueno, pues agregar un pendrive en caso de que lo tengamos conectado en nuestro host, ¿no? U otro dispositivo. Bueno, luego tenemos aquí también unas opciones que vamos a ver una vez que instalemos Guest Additions, que son carpetas compartidas, portapapeles compartidos y arrastrar y soltar, que es una manera de trabajar avanzada con la máquina virtual, ¿no?
y vamos a trabajar como si estuviésemos trabajando con cualquier otra aplicación de Windows. Bueno, luego tenemos aquí el menú de ayuda. Bueno, pues ahora sí, una vez que hemos visto un poquito el menú de la máquina virtual, tenemos aquí una barra de estado que no vamos a comentar, pero bueno, aquí aparecen diferentes simbolitos. Haciendo doble clic o simplemente, bueno, pues mirando la información vemos si tenemos el sonido activado o no está activado, ese tipo de cosas, ¿vale? Y si trabaja el disco, si no trabaja el disco. Y luego también aquí aparece siempre la tecla de host, cuál es, en este caso, control derecha, para que no se nos olvide, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar ahora sí a instalar Windows Vista. Bueno, pues hemos llegado a lo que es la pantalla de instalación. Pues nada, seleccionamos el idioma, lo dejamos todo por defecto en español, le damos a siguiente y pinchamos en instalar ahora. Tenéis la instalación de Windows Vista paso a paso en mi canal, vamos a intentar correr un poquito para no tardar mucho, ¿no? Bueno, pinchamos aquí en activar Windows automáticamente, lo deseleccionamos, no vamos a meter ninguna clave. Evidentemente, si queréis trabajar correctamente, tenéis que meter una clave válida y activar el sistema, ¿vale? Y si no, pues utilizar un activador, eso ya entiendo que se sobreentiende. Yo solamente me voy a dedicar a instalarlo y ya está. Le damos a siguiente, decimos, ¿desea escribir la clave de producto ahora? Pues no, y le damos a siguiente y vemos en este caso esta distribución contiene pues varias versiones de Windows Vista, utilizamos la que nosotros queramos. Pinchamos aquí, por ejemplo, en Ultimate, he seleccionado la edición de Windows adquirida, le damos a siguiente, aceptamos los términos de licencia, siguiente, y pinchamos aquí en instalación personalizada. Bueno, al darle a instalación personalizada, pues vemos ahí nuestro disco duro virtual, 25 GB, acordaos. Podemos crear particiones como si estuviésemos en hardware real o podemos instalar el sistema en todo el disco. Bueno, pues vamos a dejarlo en todo el disco, le damos a siguiente y comienza lo que es la fase de copia de archivos. Bueno, la fase de copia de archivos, pues evidentemente dependiendo de las características de la máquina virtual que hayáis puesto y también de vuestro hardware real, de vuestro PC host, pues va a tardar más o va a tardar menos. Vamos a esperar a que termine esta fase y continuamos cuando haya algo interesante. Bueno, pues llegamos aquí al final de la copia de archivos, nos pide reiniciar, pues reiniciamos nuestra máquina. Vemos ahí otra vez el simbolito, el logotipo de VirtualBox. Es el momento ya, si queremos, de quitar el DVD, ya no nos hace falta para nada, nos vamos a dispositivos, unidades ópticas y le decimos Remove This, ¿vale? Para que no vuelva a arrancar desde CD-ROM y nos aparezca esto de pulsar una tecla o no pulsar una tecla. Bueno, ahí vemos cómo arranca, fijaos que la ventana se ha empequeñecido un poquito. Seguimos con la instalación de Windows Vista. Bueno, y después de un par de reinicios, pues llegamos aquí a la pantalla de nombre de usuario y de imagen. Venga, pues metemos un nombre de usuario, Luigi, podemos elegir una imagen la que nosotros queramos. Venga, si queréis poner una contraseña de administrador la ponéis, si no, no, yo la voy a dejar en blanco. Le damos a siguiente, escribimos un nombre para el PC, pues VirtualBox, por ejemplo. Le damos a siguiente. Seguimos configurando nuestro Windows Vista, ¿no? Antes de entrar en el escritorio, usar la configuración recomendada, seleccionamos las opciones de fecha y hora y opciones regionales, le damos a siguiente, tipo de red, red de casa, iniciamos y en principio pues ya vamos a entrar en el escritorio. Bueno, ahí oís el sonidito de Windows. Y ya estamos dentro del escritorio. Bueno, pues ya tenemos nuestro Windows Vista instalado. Nos aparece aquí el centro de bienvenida. Bueno, tenemos que seguir eligiendo cosas de red. Venga, le damos a continuar. Cerramos aquí y vemos la pantalla de bienvenida. Bueno, aquí estamos viendo, fijaos, unos datos ya en nuestro PC, ¿no? Curiosamente, bueno, pues nos coge los 2 GB de RAM, pero como procesador, pues aquí estáis viendo, tenemos un procesador de 12ª generación, ¿no? Que es el procesador de la máquina host, i5 12500, bastante curioso, ¿no? Adaptador gráfico VGA estándar. Nombre de equipo VirtualBox. Bueno, pues aquí vemos la pantalla de bienvenida. Vamos a ver si podemos cerrarla. No, hay que cerrarla y luego nos vuelve a mostrar la pantalla y podemos quitarla, ¿no? Bueno, cerramos la pantalla y ya estamos en nuestro Windows Vista. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues empezar a ver si funciona todo correctamente, instalar también lo que es el USB y luego los Guest Additions para poder tener Aero. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser mostrar los iconos de escritorio. Le vamos a dar a botón derecho, personalizar. Nos vamos a cambiar iconos de escritorio y mostramos todos para poder trabajar de una manera más cómoda. Bueno, aquí en configuración de pantalla vamos a pinchar y fijaos en una cosa, aquí podemos cambiar la resolución, daos cuenta, pero ¿qué es lo que ocurre si cambiamos y ponemos una resolución más grande? Vamos a darle a aplicar. Bueno, pues que realmente no nos cabe, nos aparecen unas barras de desplazamiento y es que realmente la resolución de nuestra máquina virtual no está integrada con la resolución del escritorio de nuestro Windows de la máquina host, ¿no? Tenemos un monitor 1920 x 1080 Full HD y no nos cabe una resolución de 1024 x 768. Eso lo vamos a cambiar luego con los Guest Additions para que se nos quede totalmente integrado.
Bueno, vamos a ponerlo como estaba. Vamos a darle ahí y vamos a irnos un momentito aquí a donde dice color y apariencia de las ventanas. Bueno, ¿qué temas tenemos aquí? Pues el tema de Windows Vista, el estándar de Windows clásico y algunos otros, pero no está el tema Aero. Si os dais cuenta, bueno, pues ahora mismo podemos mover esta ventanita, minimizarla un poquito y moverla. Bueno, pues podemos hacer un intercambio rápido de aplicaciones, aquí lo veis, pero no podemos utilizar el Aero. Si le damos a Windows tabulador, pues no funciona, fijaos, ¿vale? Y es que ahora mismo el Aero no está funcionando, necesitamos los Guest Additions para que funcionen. Bueno, vamos a cerrar aquí. Y lo que vamos a hacer primero, antes de nada, es instalar el pendrive y luego ya nos metemos con Guest Additions. Bueno, para instalar el pendrive, acordaos que, hemos dicho que tenemos que activar en la máquina virtual el pendrive para poder trabajar con él. Ahora mismo tenemos conectado un pendrive, fijaos aquí, si me voy a mi PC, al Windows 11, a la máquina host, pues vemos aquí un pendrive de 8 GB que está conectado y lo estamos viendo, ¿no? Bueno, una cosa importante cuando trabajamos con pendrive y máquinas virtuales es que nuestro pendrive no puede estar activo en los dos sitios a la vez, en la máquina host y en la máquina virtual. Cuando nosotros colocamos un pendrive y lo estamos viendo en nuestra máquina host, si lo activamos en la máquina virtual, desaparece del host. Es un sistema realmente de protección para que no haya conflictos de escritura, ¿no? Bueno, pues vamos a meternos dentro de nuestra máquina virtual. Vamos a pinchar aquí y vamos a ir a dispositivos USB. Bueno, pues fijaos que tenemos aquí nuestro pendrive, ¿vale? Pues vamos a activarlo. Si no lo activamos, fijaos que ahora mismo pues no tenemos aquí nuestro pendrive, no nos funciona. Bueno, vamos a minimizar un poquito esto, lo vamos a dejar por aquí para ver cómo se instala y cómo se activa. Nos vamos a ir a dispositivos USB y Kingston Data Traveler y lo activamos. Bueno, pues en cuanto lo activamos, fijaos aquí cómo aparece lo que es el instalador de hardware y se pone a instalar el dispositivo. Esto puede tardar un poquito. Vamos a darle tiempo. Y ya aparece aquí nuestro pendrive, fijaos, USB, ¿vale? Aquí tenemos ya nuestro pendrive, estamos viendo el mismo contenido de antes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se activa aquí, si nos vamos a nuestro host, fijaos que ha desaparecido y ya no está disponible, ¿vale? Que nos llame la atención porque es que este es el comportamiento normal de los USB cuando trabajamos con máquina virtual. Bueno, pues podemos llegar a probar, vamos a probar alguna cosilla, a ver si podemos grabar. Por ejemplo, tenemos aquí un archivo, venga, pues este de aquí que dice Imageres DLL, es una librería de 15 megas, vamos a copiar el escritorio a ver a qué velocidad va, ¿no? Bueno, pues esta es la velocidad que va. Ahora mismo, bueno, pues nos ha tardado en copiar un ratillo los 15 megas. En principio debe ir a una velocidad 1.1, pero yo he leído que es verdad que la máquina virtual, aunque no instalemos las extensiones para trabajar con USB 2.0, bueno, pues hace una especie de apaño y trabaja a una velocidad intermedia entre el 1.1 y el 2.0. Más próximo al 1.1 no podemos alcanzar los 20 o los 30 megas de un pendrive en USB 2.0, pero bueno, es verdad que tampoco funciona 1.1 y eso también nos puede chocar. Bueno, pues nuestro pendrive está funcionando perfectamente, ¿no? Hemos visto que también tenemos sonido. Bueno, pues aquí lo estáis viendo. Es verdad que soy un poquito bajito y también he buscado información al respecto y parece que esto es así. Vamos a subir un poquito el volumen en el host, pero de todas maneras fijaos que ya lo pongo al 100%. Ahora mismo tengo el volumen total en nuestro PC y no se oye mucho más fuerte, pero bueno, sonido tenemos. Y luego, bueno, pues tendremos conexión a internet. Pues vamos a probar, nos vamos a meter aquí en internet. Vamos a poner aquí, vamos a parar esta página y vamos a poner Google. Venga, pues le damos al intro. Bueno, nos da un problema de certificado, evidentemente, vaya a este sitio web, le damos y vemos aquí, bueno, pues que estamos trabajando con Google, ¿vale? La navegación es muy lenta, vamos a buscar alguna cosa, por ejemplo, ballenas, yo siempre hago lo mismo, ya sabéis los que seguís mi canal, que yo suelo realizar siempre las mismas pruebas. Bueno, tenemos aquí lo que es las aceptar, bueno, nos salen un montón de problemas, ¿no? Por todos los lados, tenemos que aceptar todas las cookies y todo eso, pero si os dais cuenta, estamos navegando, ¿no? Bueno, podemos poner esto en pantalla completa si os apetece y lo vemos así, si nos gusta ver lo otro. Luego vamos a mostrar cuando instalemos los Guest Additions y lo vamos a ver muchísimo mejor, ¿no? Bueno, pues estamos trabajando, ¿de acuerdo? Podemos llegar incluso a conectarnos, aunque nos salen los problemas de certificados, con alguna página. Vamos a mostrar la página de Google que sea antigua, por ejemplo, Old Version, una página que también es muy interesante para descargar software retro y que funciona con navegadores muy antiguos. Pues aquí la estáis viendo. La verdad es que la navegación es bastante lenta,
y no es cuestión de la conexión a internet, evidentemente, es simplemente de la máquina virtual. Bueno, pues aquí lo estamos viendo cómo está funcionando y podemos ver esta página. Bueno, pues la navegación, la red también funciona, ¿no? La red funciona, el sonido funciona, el USB funciona. Bueno, pues vamos a integrar ahora lo que son los drivers gráficos, el Guest Addition, para poder trabajar de una manera pues un poquito, no sé, pues mejor, ¿no? Con una disposición gráfica mejor. Bueno, nos vamos a ir a dispositivos. Los Guest Additions, como os he comentado antes, los tenemos aquí en el escritorio. Vamos a minimizar esto y esto también lo vamos a cerrar. Bueno, pues es una ISO que contiene un software que debemos de instalar en el propio sistema operativo. Pues nos metemos dentro de la máquina virtual, pinchamos en dispositivos, unidades ópticas y elegimos esa ISO, ¿de acuerdo? Los Guest Additions. Le damos a abrir y aparece ya directamente lo que es la reproducción automática del CD-ROM. Venga, pues le decimos ejecutar, permitimos, le damos a siguiente. Lo dejamos todo por defecto y fijaos aquí que nos habilita el Direct 3D, ¿no? Es verdad que Windows Vista, según he leído, bueno, pues trabaja con 3D, pero no lo hace muy bien, pero es que es totalmente necesario si queremos instalar la capacidad Aero, la característica Aero, ¿no? Y acordaos que también tenemos que tener, y aquí lo recuerda, bueno, no puedo señalar a la derecha el texto porque se me va, pero fijaos ahí que dice que requerimos de 256 megas de memoria de vídeo en la máquina virtual para trabajar con esta capacidad 3D y también, por supuesto, con Aero, ¿vale? Venga, pues le damos a instalar. Esto en principio pues no debe tardar mucho. Venga, le decimos confiar siempre, instalar. Si en algún momento se os queda parado, reiniciar la máquina virtual y hacéis otra vez la instalación, porque a veces ocurre, ¿vale? Y se queda paradito y parece que se bloquea. Bueno, pues ya está, reiniciamos nuestra máquina. Bueno, y aquí entramos de nuevo otra vez en escritorio. Bueno, vamos a darle al botón derecho, propiedades, de momento. Y vamos a ver si hay diferencias respecto a lo que es la configuración de pantalla. Vamos a pinchar aquí. Bueno, pues fijaos aquí que ahora ya no aparecen esas configuraciones que aparecían antes. O sea, aparece esta configuración de 800x600 y una que pone alta, pero que no podemos mover. Bueno, me diréis, pues vaya apaño hemos hecho, ¿no? Bueno, pues esto no se puede mover simplemente porque no estamos trabajando en pantalla completa y con un escalado al 100%. Vamos a cerrar aquí. Lo primero que vamos a comprobar es si realmente podemos activar Aero. Bueno, cerramos la ventana esta de inicio. Cerramos aquí y nos vamos a color y apariencia de las ventanas. Bueno, pues fijaos que ahora ya sí que aparece el Aero, ¿vale? Vamos a aplicar. Ya tenemos lo que es la transparencia de ventanas y el modo de trabajar, bueno, pues con los típicos tips de Aero. Bueno, pues vamos a comprobar. Le damos a Windows tabulador y fijaos ahora cómo sí que nos funciona el Aero perfectamente, ¿vale? Bueno, pues el Aero ya lo tenemos instalado. ¿Cómo podemos ahora, bueno, pues ver qué mejora gráfica hemos implementado? Pues vamos a cerrar aquí, vamos a minimizar la máquina, nos vamos a las propiedades, vamos a pinchar aquí en archivo o aquí en pantalla directamente. Vamos a pinchar aquí en pantalla y vamos a minimizar el escalado hasta el 100%. Le damos a aceptar. Nos metemos dentro de la máquina y ahora hacemos Host F y lo ponemos en pantalla completa. Bueno, pues si os dais cuenta, ahora sí estamos trabajando en pantalla completa con una resolución de 1920 x 1080, ¿vale? Evidentemente se ve todo pequeñísimo y tendríamos que ajustar las propiedades de escritorio. Vamos a ajustarlo, le damos a personalizar. Nos vamos a configuración de pantalla. Fijaos aquí que ahora la resolución ya está trabajando a 1920 x 1080, ¿vale? Vamos a darle aquí a ajustar tamaño de fuentes y vamos a poner una fuente más grande, tamaño personalizado, y vamos a poner 150. Venga, aceptamos, aplicamos, reiniciamos el PC. Bueno, volvemos otra vez al escritorio y fijaos ya cómo tenemos nuestro Windows Vista pues ya configurado. No podríamos ponerlo incluso más grande, evidentemente podemos modificar luego el espacio entre iconos, todo eso le podemos dar aquí a personalizar y aquí en lo que es color y apariencia de ventanas, no, color y apariencia de ventanas, no, perdonar, ¿dónde está? Sí, color y apariencia de ventanas. Abrir las propiedades de esto, aquí, en las propiedades clásicas, pues podemos darle a opciones avanzadas e ir cambiando cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, el espacio horizontal, pues que se ha quedado enorme de iconos, pues lo podemos modificar, por ejemplo, al 72. También podemos cambiar el espacio vertical y bueno, es ir ajustando lo que es el tamaño de la vista clásica, de las ventanas, las barras o lo que sea, si vemos que no está a nuestro gusto, ¿no? Pinchando aquí en efectos también tenemos los efectos de Clear Type o estándar y los típicos efectos de escritorio.
Bueno, pues en principio, en cuanto a la apariencia, poco más. Acordaos que también podemos modificar el tamaño de los iconos en Windows Vista con la tecla de control y la ruedita del ratón. Podemos agrandarlos o disminuirlos de tamaño, ¿no? Bueno, nos queda ver un par de cosas muy interesantes, que son el compartir carpetas, arrastrar y soltar, y luego las carpetas compartidas y lo que es el portapapeles compartido. Bueno, vamos a poner esto en visualización con barritas, ¿vale? Para poder trabajar de una manera más cómoda. Bueno, vamos a pinchar aquí en dispositivos. Vamos a pinchar en carpetas compartidas y vamos a darle a preferencia de carpetas compartidas. Estas tres opciones nada más podemos trabajar con ellas si tenemos el Guest Additions instalado. Como lo hemos instalado, pues podemos trabajar. Bueno, ¿cómo compartimos carpetas en la máquina virtual? Pues le damos aquí a preferencias de carpetas compartidas. Y vamos a agregar una carpeta que está en nuestra máquina host. Pinchamos aquí en más, seleccionamos la ruta de la carpeta, pinchamos en otro y bueno, pues nos vamos a escritorio y seleccionamos la carpeta compartida. Esto es Windows 11, ¿vale? Seleccionamos la carpeta compartida, le ponemos automontar, aceptamos y ahora nos metemos dentro del equipo y vemos aquí, fijaos, la carpeta compartida. Esta carpeta que está aquí, vamos a minimizar esto. A ver si podemos. Hay a veces que desaparece. Bueno, vamos a poner no, me ha desaparecido. Bueno, aquí, ¿vale? Bueno, pues fijaos, esta carpeta que estamos viendo aquí es esta carpeta que está aquí en el host. Si nos metemos dentro de la carpeta compartida, vemos una cosa que pone prueba txt, y si nos metemos dentro de la carpeta, pues vemos prueba txt, ¿no? Bueno, pues así es la manera de compartir carpetas y podemos pasar software pues de un PC a otro de esta manera, ¿no? A través de la carpeta compartida. Bueno, también podemos hacer otra cosa. Vamos a poner otra vez esto en visualización. Perdonad que haya que estar aquí cambiando todo el rato, pero bueno, es lo que tiene esto, ¿no? Bueno, nos vamos a dispositivos y vamos a mostrar lo que es el portapapeles compartido. Bueno, ahora mismo el portapapeles compartido está inhabilitado. Lo vamos a habilitar de manera bidireccional. Se puede habilitar en uno de los dos sentidos, de anfitrión a invitado o al revés. Lo ponemos bidireccional. ¿Qué significa esto? Bueno, pues nos vamos a crear aquí una carpeta, un archivo. Vamos a escribir cualquier cosa y vamos a copiar este contenido aquí a nuestro PC host. Bueno, pues nos creamos aquí un archivo de estos de texto, ¿vale? Nos metemos dentro y fijaos, habilitando lo que es el portapapeles compartido, podemos darle aquí a edición copiar y edición pegar. A ver si aparece, se me queda ahí arriba. Bueno, pues lo decimos aquí, pegar, y se pega, ¿no? Bueno, pues esta es una característica también muy interesante para poder compartir texto o portapapeles entre lo que es la máquina virtual y la máquina host, ¿no? Bueno, y por último, ¿qué nos queda ver? Que también es una cosa que se ha quedado implementada con los Guest Additions. Vamos a minimizar esto. Perdonad un poco que me haga tanto lío con las ventanas porque hay muchas abiertas. Bueno, pues podemos llegar a arrastrar contenido también, ¿vale? Nos vamos a dispositivos y decimos arrastrar y soltar. Y por defecto también está inhabilitado. Vamos a ponerlo como bidireccional. Y simplemente, pues ahora podemos coger cualquier archivo, arrastrarlo y soltarlo aquí, ¿vale? Bueno, tiene el mismo nombre, me parece. Vamos a copiar este. No, me ha dado un error. A ver, vamos a copiar, a ver si se puede. Ahí lo veis, ¿vale? Me ha dado un error porque ya existía. Bueno, pues aquí lo veis. Y Majeres DLL que se ha copiado. Y podríamos hacerlo también en sentido contrario. Si le damos aquí a copiar, en principio no se pudo encontrar, no se puede. Porque a lo mejor está compartido o algo. La verdad es que no lo sé. Vamos a copiar prueba. Bueno, pues prueba sí. A lo mejor carpetas no se puede. La verdad es que yo no he hecho muchas pruebas y no sé qué capacidades tiene, ¿no? Me ha dicho que no se podía. Por alguna razón, la carpeta no nos deja. Voy a intentar otra vez. Ya está ubicado. Nos dice que ya está ubicado porque está compartida la carpeta. Pues por eso será que no se puede copiar, ¿no? Bueno, amigos, pues yo creo que hemos visto más o menos todo, ¿no? Hemos visto cómo instalar Windows Vista Service Pack 2 en máquina virtual. Hemos visto cómo configurar sonido, red, USB, y hemos activado también las Guest Additions para poder, bueno, pues activar una resolución dinámica en pantalla. Hemos trabajado con Full HD y luego, bueno, pues hemos visto cómo funcionar, al menos por encima, con carpetas compartidas, portapapeles compartido y arrastrar y soltar, que son, creo, cosas interesantes para trabajar con máquinas virtuales y facilitarnos nuestro trabajo. En principio, pues no hay mucho más. Evidentemente habría que probar software y si queréis, bueno, pues probar algún juego o alguna cosa de ese tipo, pues yo entiendo que al no tener esto aceleración 3D muy bien implementada, ya os digo que no funciona del todo correctamente, pues es posible que muchos juegos no lleguen a funcionar y bueno, haya muchos problemas. Yo la verdad es que nunca he llegado a probar la máquina virtual
con juegos y con software de ese tipo, entonces no sé qué posibilidades tiene realmente, ¿no? Pues nada, amigos, hasta aquí el vídeo. Un saludo, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.